Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, sus historias, sus personajes y, por supuesto, todos los chismes jugosos que las rodean. Y hoy prepárense para un vídeo que les va a dejar con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un huracán mediático que ha sacudido el mundo de los dramas turcos y, en particular, la vida de dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, hablamos de *S* romance, *esa* relación que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida real, la historia tuvo un final inesperado, un final que muchos lamentamos. Hoy vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, la tormenta emocional que se desató tras la ruptura, las lágrimas, las confesiones y sobre todo, el impacto que tuvo en la vida de Kerem y Hande y en la percepción del público sobre ellos. Así que abróchense los cinturones. Porque este vídeo está lleno de drama, de emociones, de información y, como siempre, de mi humilde opinión. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el mar de lágrimas y revelaciones, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante universo de los dramas turcos. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, empecemos. La historia de Kerem y Hande, para quienes no la recuerden, comenzó en el set de la exitosa serie *Love is in the Air*. La química entre ellos era innegable. En la pantalla interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una relación llena de idas y venidas, de enredos y de mucho, mucho amor. Fuera de la pantalla, la magia continuó. Los rumores de romance se dispararon, las fotos de ellos juntos invadieron las redes sociales, y la confirmación llegó con un beso robado en la playa que conquistó a todos. El público se enamoró de ellos como pareja, y no solo en la serie, sino también en la vida real. Eran adorables, se veían felices, compartían momentos en las redes sociales y parecían estar viviendo un cuento de hadas moderno. Los fanáticos de *Love is in the Air* soñaban con que su amor perdurara para siempre, y la verdad es que muchos creyeron que así sería. Sin embargo, como suele pasar en las novelas, la vida real a veces escribe sus propios guiones, y no siempre son los que esperamos. El auge de *Love is in the Air* y el nacimiento del romance fuera de la pantalla marcaron un antes y un después en la percepción del público sobre las series turcas. La serie, con su trama romántica y sus personajes carismáticos, se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a millones de espectadores de todo el mundo. La conexión entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, trascendió la pantalla, generando una conexión emocional muy fuerte con los fans. La noticia de que esa chispa también existía en la vida real fue la guinda del pastel, un regalo para los seguidores que se sentían partícipes de la historia de amor. La confirmación de la relación con fotos y vídeos que documentaban su felicidad intensificó el fervor de los fans. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y muestras de apoyo. Los seguidores crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo momentos especiales, analizando cada publicación y cada gesto. Kerem y Hande, conscientes de la atención que generaban, compartían momentos de su vida privada, lo que alimentaba aún más el entusiasmo de los fans. Era una época dorada, donde el amor parecía ser el protagonista absoluto. La complicidad y el cariño que se profesaban en público eran evidentes. Sus apariciones en eventos, sus entrevistas conjuntas y sus interacciones en redes sociales demostraban que su relación iba más allá de lo profesional. Se les veía felices, cómplices y enamorados. La pareja se convirtió en un referente para muchos, un ejemplo de amor y de éxito. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles, no tardó en dedicarles portadas y artículos, analizando cada uno de sus pasos. La popularidad de Kerem y Hande se disparó, convirtiéndolos en dos de las estrellas más buscadas y admiradas del panorama turco. Sin embargo, la fama, como una moneda de dos caras, también trajo consigo sus desafíos. La presión mediática, la constante exposición y las expectativas del público comenzaron a hacer mella en la pareja. La privacidad se convirtió en un bien escaso, y cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado. La intensa atención de los medios y de los fans, aunque inicialmente gratificante, se convirtió en una carga para Kerem y Hande, quienes luchaban por mantener su relación a flote en medio de la tormenta.
Después de un tiempo de idilio, los rumores de crisis comenzaron a circular. Las redes sociales, siempre atentas a los detalles, empezaron a notar cambios en la actividad de Kerem y Hande. Fotos eliminadas, menos interacciones, y un silencio que para los ojos avispados de los seguidores, lo decía todo. La desaparición de las publicaciones conjuntas, la falta de comentarios y la disminución de las apariciones públicas encendieron las alarmas. La especulación se intensificó, y los fans comenzaron a temer lo peor. La incertidumbre y la ansiedad se apoderaron de las redes sociales, donde los seguidores debatían sobre las posibles causas de la crisis. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: la pareja había roto. La confirmación de la ruptura llegó a través de fuentes cercanas a la pareja, y la noticia se propagó rápidamente por todos los medios. La confirmación oficial, aunque tardía, puso fin a las especulaciones y dejó a los fans con el corazón roto. El anuncio de la separación marcó el fin de una era, el final de un sueño que muchos anhelaban. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de preguntas y de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién había roto la relación? Las respuestas, por supuesto, no llegaron de inmediato, pero poco a poco, a través de entrevistas y de declaraciones, se fueron filtrando algunos detalles que nos permitieron armar un rompecabezas, aunque incompleto. El impacto de la ruptura fue devastador para los fans de Love is in the Air *. La serie, que había sido el epicentro de su enamoramiento por la pareja, se vio salpicada por la tristeza de la separación. Los seguidores se sintieron traicionados, desilusionados y con el corazón roto. La noticia generó un debate intenso sobre el amor, la fama y las presiones que enfrentan las celebridades. Los fans se volcaron en las redes sociales, compartiendo sus sentimientos y buscando consuelo en la comunidad de seguidores. La ruptura también tuvo un impacto en la percepción de la serie. Los seguidores, que antes se sentían partícipes de la historia de amor, ahora veían la serie con una nueva perspectiva. Las escenas románticas que antes les hacían suspirar, ahora les provocaban nostalgia y tristeza. La separación de Kerem y Hande afectó la forma en que los fans veían a Eda y Serkan, y la magia de la serie se vio empañada por la realidad de la ruptura. Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es la manera en que la ruptura se manifestó en los medios. Si bien ni Kerem ni Hande hablaron abiertamente sobre los motivos de la separación, las declaraciones de ambos, en distintos momentos y en diferentes contextos, revelaron algunas pistas. Kerem, por ejemplo, en algunas entrevistas, habló sobre la dificultad de mantener una relación bajo el intenso escrutinio público, sobre la presión de las redes sociales y sobre la necesidad de proteger su privacidad. Kerem, conocido por su sinceridad y su profesionalismo, compartió en entrevistas posteriores a la ruptura algunas reflexiones sobre su experiencia. Destacó la dificultad de conciliar la vida personal con la fama, y la necesidad de proteger su privacidad y la de su pareja. Expresó su deseo de mantener una relación sana y equilibrada, lejos de la presión mediática y de las expectativas del público. Sus palabras, aunque cautelosas, revelaron la carga que había supuesto la constante exposición y la invasión a su intimidad. Hande, por su parte, en declaraciones más sutiles, sugirió que la ruptura fue el resultado de diferencias en sus estilos de vida, de prioridades distintas y de una incompatibilidad que, a pesar del amor que sentían, les impedía seguir adelante juntos. Hande, conocida por su elegancia y su discreción, compartió en algunas entrevistas algunas reflexiones sobre su experiencia. Sus palabras, aunque escasas, apuntaban a una diferencia de perspectivas y a la necesidad de priorizar sus proyectos personales. Hande, en sus declaraciones, destacó la importancia de la autenticidad y de la independencia. Sugirió que, a pesar del cariño que sentían, las diferencias en sus metas y en sus estilos de vida les impidieron mantener una relación a largo plazo. Sus palabras, aunque cuidadas, revelaron la dificultad de compaginar sus aspiraciones personales con la intensa exposición mediática. La actriz, en sus apariciones públicas, demostró su fortaleza y su profesionalismo, transmitiendo un mensaje de optimismo y de esperanza. Ambas declaraciones, aunque diferentes en su enfoque, apuntaban a un desgaste, a una dificultad para conciliar sus vidas personales con la intensa exposición mediática. La presión constante, la falta de privacidad y las expectativas del público habían afectado la relación. La pareja, a pesar del amor que sentía, no pudo superar los obstáculos que se presentaron en su camino. La separación, aunque dolorosa, fue vista como la mejor opción para ambos, quienes decidieron priorizar su bienestar y su felicidad.
Además de las declaraciones, hubo otros elementos que contribuyeron a la construcción de la historia. Las fotos de Kerem y Hande, cada vez más escasas, comenzaron a ser analizadas con lupa. Gestos, miradas, incluso la elección de la ropa, todo se interpretaba como una señal de su estado emocional. Cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada like, era analizado por los fans en busca de pistas sobre la situación de la pareja. Los detalles más insignificantes eran sometidos a un escrutinio minucioso, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans se volcaron en la búsqueda de señales, creando teorías y analizando cada uno de sus movimientos. La obsesión por descifrar el misterio de la ruptura llevó a la creación de un ambiente de paranoia y de especulación. La presión de los medios y de los fans, combinada con la propia dificultad de mantener una relación en el ojo público, hicieron que la situación se volviera aún más complicada. Las lágrimas de Hande, que fueron captadas en algunas ocasiones, se convirtieron en un símbolo de la tristeza que ambos estaban sintiendo. Las imágenes de Hande, visiblemente afectada en algunas apariciones públicas, conmovieron a los fans. Las lágrimas, que reflejaban su dolor y su vulnerabilidad, generaron una ola de empatía y de apoyo. La actriz, a pesar de su tristeza, demostró su fortaleza y su profesionalismo, transmitiendo un mensaje de esperanza y de superación. Las lágrimas, que fueron interpretadas por muchos como un signo de fragilidad, también fueron vistas como una muestra de valentía y de autenticidad. Y no podemos olvidar la reacción del público. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a terceras personas, y algunos simplemente aceptaron que el amor, a veces, no es suficiente para mantener una relación. La reacción del público fue diversa y compleja. Los fans, que habían sido testigos del amor de la pareja, se vieron obligados a afrontar la realidad de la separación. La reacción del público fue diversa y compleja. Los fans, que habían sido testigos del amor de la pareja, se vieron obligados a afrontar la realidad de la separación. Algunos se sintieron traicionados y expresaron su decepción, mientras que otros mostraron empatía y comprensión. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de especulación. El público, dividido entre la tristeza y la esperanza, comenzó a buscar respuestas y a debatir sobre las causas de la ruptura. Pero lo que realmente hizo que la historia fuera aún más impactante fue la manera en que Kerem y Hande, a pesar del dolor, intentaron seguir adelante con sus vidas. Ambos se mantuvieron activos en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su profesionalismo. Kerem, con su característico carisma, continuó trabajando en sus proyectos cinematográficos, mientras que Hande, con su elegancia y talento, se dedicó a nuevas series y campañas publicitarias. La forma en que Kerem y Hande manejaron la ruptura fue un ejemplo de profesionalismo y de resiliencia. A pesar del dolor, ambos se mantuvieron activos en sus carreras, demostrando su talento y su dedicación. Kerem continuó trabajando en sus proyectos cinematográficos, mientras que Hande se dedicó a nuevas series y campañas publicitarias. Ambos, con su trabajo, demostraron su capacidad de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, la sombra de la ruptura siempre estuvo presente. Las preguntas sobre el porqué y el cómo de la separación persistieron, y cada aparición pública de ambos generaba un aluvión de especulaciones. ¿Se habían vuelto a ver? ¿Se habían reconciliado? ¿Estaban sufriendo todavía? Las redes sociales, siempre al acecho, amplificaban cada rumor y cada detalle. Las preguntas sobre el porqué de la separación siguieron persiguiendo a la pareja. Cada aparición pública de ambos generaba un aluvión de especulaciones. El impacto de la ruptura en la vida de Kerem y Hande fue innegable. Ambos tuvieron que enfrentarse a la tristeza, al dolor, a la presión mediática y a las constantes preguntas de los medios y del público. Pero también demostraron ser fuertes, resilientes y capaces de seguir adelante con sus vidas. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, su trayectoria profesional continuó en ascenso, y ambos siguen siendo dos de las figuras más queridas y respetadas del mundo del espectáculo turco. A pesar del dolor, Kerem y Hande demostraron su fortaleza y su capacidad de superar la adversidad. Ambos continuaron con sus carreras, demostrando su talento y su profesionalismo. La ruptura, aunque dolorosa, no detuvo su ascenso profesional. Kerem, con su carisma y su talento, siguió trabajando en proyectos cinematográficos, mientras que Hande, con su elegancia y su dedicación, se dedicó a nuevas series y campañas publicitarias.
Ambos, a pesar de la adversidad, demostraron su capacidad de seguir adelante y de reconstruir sus vidas. La historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de que el amor, a veces, no es suficiente. Que las presiones externas, las diferencias personales y la dificultad de mantener una relación en el ojo público pueden ser obstáculos insuperables. Es una historia de romance, de desamor, de lágrimas y de revelaciones. Es una historia que nos enseña que incluso en medio del dolor, es posible seguir adelante, reconstruirse y encontrar la felicidad. La historia de Kerem y Ande nos deja una lección importante: la fama y el amor no siempre pueden convivir. La presión mediática, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ser obstáculos insuperables para una relación. A pesar del amor, las diferencias personales y la dificultad de mantener una relación en el ojo público pueden llevar al final del camino. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que a veces el amor no es suficiente. En resumen, hemos explorado la historia de amor y desamor de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Hemos visto cómo su romance en *Love is in the air* se trasladó a la vida real, cómo el público se enamoró de ellos, y cómo, lamentablemente, la relación llegó a su fin. Analizamos las declaraciones, las reacciones del público y el impacto que tuvo en sus vidas. Hemos visto la tristeza, pero también la resiliencia y la capacidad de seguir adelante. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que, a pesar de la tristeza y del dolor, es posible seguir adelante. A pesar de la presión mediática y de las expectativas del público, es posible reconstruir la vida y encontrar la felicidad. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de que a veces el amor no es suficiente, pero que la vida continúa y que siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama turco. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir sus opiniones y por supuesto contarme qué les pareció la historia de Kerem y Ande. ¿Creen que la presión mediática fue el principal motivo de la ruptura? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Me encantaría leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.